Me llamo Diego y soy periodista desde hace más de 10 años. He cubierto de todo un poco, política, crímenes, desastres naturales, pero nada me preparó para lo que sucedió cuando fui a investigar la desaparición de un pueblo entero en las montañas de Chiapas. Todo comenzó cuando un colega de redacción me pasó un reportaje extraño. Oficialmente, el pueblo de San Isidro seguía existiendo, pero nadie podía encontrarlo en los mapas más recientes. Incluso las imágenes satelitales mostraban un gran vacío donde, hasta hace unos años, vivían más de 300 personas. Busqué registros y, en los documentos, San Isidro seguía ahí. Pero cuando intenté encontrar a algún residente o pariente de los desaparecidos, solo encontré silencio. Parecía que nadie quería hablar del tema. Fue entonces cuando decidí ir hasta allá. El camino que conducía a San Isidro era sinuoso y estaba rodeado de una espesa selva, con un silencio extraño que solo se rompía con el viento. Cuando finalmente llegué, sentí como si hubiera invadido un lugar congelado en el tiempo. Las casas seguían en pie, pero con signos de abandono reciente. Algunas puertas estaban abiertas de par en par, como si sus dueños hubieran salido corriendo. Sobre las mesas, platos con comida mohosa. Autos aún con las llaves en el encendido, ropa en los tendederos endurecida por el tiempo. No había huellas, ni señales de lucha. Solo un silencio denso, sofocante. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de que no debía estar ahí. Algo no encajaba, y mi instinto me gritaba que diera media vuelta. A pesar de la inquietud, seguí explorando. Pasé por una tienda con estantes aún abastecidos, como si el dueño hubiera salido a almorzar y nunca regresado. En la escuela, cuadernos abiertos sobre los pupitres, un trozo de tiza partido en el pizarrón. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el preciso momento en que todos desaparecieron. Fotografié todo, registré cada detalle, pero cuando el sol empezó a bajar, el aire se tornó más denso, cargado de algo indescriptible. Algo en ese pueblo parecía consciente de mi presencia. No había ruidos de animales, ni grillos, ni pájaros. Y juro que, por un segundo, vi moverse una cortina dentro de una casa. Mi corazón se aceleró. Si alguien seguía ahí, tenía que encontrarlo. Regresé al pueblo más cercano antes del anochecer, intentando encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Pero cuando mencioné San Isidro en un bar local, el ambiente cambió. Los pocos clientes bajaron la mirada, los empleados me evitaron. Solo un hombre se me acercó, un anciano de piel curtida por el sol y ojos hundidos. No preguntó quién era ni qué hacía allí. Solo dijo con voz ronca y grave, se fueron porque sabían lo que estaba por venir. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, se levantó, tomó su sombrero y salió. Después de esa noche, volví al hotel con un peso en el pecho. ¿Qué quiso decir aquel hombre? ¿Qué sabían los habitantes de San Isidro y por qué huyeron tan rápido? Pasé horas revisando mis notas, ampliando las fotos que tomé en el pueblo, buscando cualquier pista. Fue entonces cuando noté algo perturbador. En todas las imágenes había sombras en lugares incorrectos. Una silla volcada dentro de una casa parecía haber cambiado de posición entre una foto y otra. Un espejo reflejaba algo que no estaba allí. Cerré la laptop y me froté los ojos, convenciéndome de que era el cansancio. Pero en el fondo, algo me decía que no había estado solo en ese lugar. A la mañana siguiente, decidí buscar registros de desapariciones similares. Pasé todo el día en la biblioteca municipal revisando periódicos antiguos. Entonces noté un patrón: pueblos enteros desapareciendo del mapa, siempre en comunidades aisladas, siempre sin dejar rastro. El primer caso databa de hace más de 100 años. Diferentes épocas, diferentes lugares, pero la misma historia, gente que huía sin mirar atrás, sin llevarse nada. Lo más extraño, ninguna explicación oficial. Era como si a nadie realmente le importara investigar. Como si todos supieran que no había respuesta. Mientras leía aquellos relatos antiguos, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo coincidencia. Había un patrón, algo que se repetía a lo largo de las décadas. Y entonces, un detalle me hizo congelarme:
Todos los pueblos que desaparecieron estaban cerca de formaciones rocosas inusuales, enormes monolitos o cuevas profundas. San Isidro se encontraba junto a un cañón estrecho y sombrío, un sitio que los mapas antiguos llamaban la boca del mundo. El nombre me heló la sangre. Empecé a buscar menciones a ese lugar en archivos históricos y solo encontré fragmentos, historias inconexas y leyendas susurradas. Algo en ese cañón parecía ejercer un poder sobre esas comunidades, un llamado que hacía que la gente se marchara sin volver la vista atrás. La idea era absurda, pero cuanto más investigaba, más convencido estaba de que no era una coincidencia. Esperé hasta que el último cliente del bar se marchara antes de acercarme al anciano que me había advertido la noche anterior. Se fueron porque sabían lo que estaba por venir, había dicho. Necesitaba saber qué quería decir con eso. Cuando me acerqué, me miró como si ya supiera lo que iba a preguntar. «¿Lo viste, verdad?», murmuró, su voz baja, casi un susurro. «¿Qué cosa?», pregunté. Dio una larga calada a su cigarro antes de responder: «Si vuelves allí después de que se ponga el sol, no vas a regresar». La convicción en su tono me hizo estremecer. Su mirada no era la de alguien que contaba una historia para asustar a un forastero. Realmente creía en lo que decía. Y lo peor de todo, en el fondo, yo también empezaba a creer. A pesar de la advertencia del anciano, necesitaba volver a San Isidro. Algo en ese lugar me atraía, como si aún no hubiera visto todo lo que debía ver. Esperé hasta el final de la tarde, revisé mis notas y tomé la carretera antes de que oscureciera. Al llegar, el aire se sentía más denso, casi eléctrico. El silencio era absoluto, opresivo. Caminé por las calles vacías y sentí algo distinto esta vez. El pueblo no solo parecía abandonado. Parecía expectante. Como si estuviera esperando algo o a alguien. Fue entonces cuando noté una luz tenue dentro de una de las casas que estaba seguro de que estaba vacía. Mi corazón latió con fuerza. Agarré el celular con fuerza y me dirigí a la puerta, que rechinó sola antes de que pudiera tocarla. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi curiosidad fue más fuerte. Entré. El olor a moho y madera vieja me golpeó de inmediato. En el centro de la sala había una única silla mirando hacia la pared, como si alguien hubiera estado sentado allí hasta hacía unos instantes. El suelo estaba cubierto de polvo, pero un detalle me hizo estremecer: había huellas frescas, demasiado grandes para ser humanas. Tragué saliva y me giré para salir, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí. Mi corazón se disparó. Intenté abrirla, pero la manija no se movía. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo y arrastrado que venía del piso de arriba, como si algo estuviera moviéndose. Y venía hacia mí. El sonido continuaba, un arrastre lento, pesado, acompañado de un chasquido ocasional, como si algo se doblara de una manera imposible. El aire dentro de la casa era denso, caliente, casi sofocante. Saqué el celular y traté de encender la linterna, pero la pantalla estaba negra. No apagada, sino negra, como si algo hubiera drenado toda la energía del dispositivo. Lo único que podía hacer era escuchar. Con cada segundo, el sonido se acercaba más, bajando los escalones de madera podrida uno por uno. Mi respiración se volvió ruidosa, y supe que quien, o lo que fuera, también sabía que yo estaba ahí. Un olor extraño llenó el aire, una mezcla nauseabunda de carne quemada y tierra húmeda. Fue entonces cuando vi la sombra proyectarse contra la pared de la escalera. Algo grande. Algo que no debería estar ahí. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. No podía ver que se acercaba, pero su presencia se sentía como un peso aplastante en la habitación. La sombra se alargó, temblorosa, y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara: una respiración. Alta, irregular, como si intentara percibirme en la oscuridad. Cada segundo era una pesadilla, y cuando finalmente logré moverme, tomé la única decisión posible: corrí hacia la ventana. Con un impulso desesperado, lancé mi peso contra el vidrio, que estalló en 1000 pedazos con un estruendo. Caí afuera, el impacto sacándome el aire de los pulmones. Pero no me detuve.
Me levanté y corrí sin mirar atrás, con la sensación de que en cualquier momento algo me atraparía. Corrí sin detenerme hasta llegar al auto. Mis manos temblaban mientras intentaba meter la llave en la ignición. Giré. El motor tosió, se ahogó, pero no arrancó. Miré por el retrovisor y, en ese instante, mi cuerpo se paralizó. En medio de la carretera, entre las casas abandonadas, algo estaba ahí. No puedo decir exactamente qué era, mi mente se niega a reconstruir esa imagen, pero era alto, distorsionado, como si el propio espacio a su alrededor se doblara. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada sobre mí. Con un pánico ciego, giré la llave una vez más y el auto por fin arrancó. Pisé el acelerador a fondo, saliendo de ahí sin importarme los baches del camino. Solo quería escapar lo más rápido posible. Cuando llegué a la ciudad, todo empeoró. Mi celular seguía apagado, pero eso no era nada comparado con lo que descubrí al intentar entrar a mi hotel. Mi nombre ya no estaba en el sistema. Ninguno de mis documentos coincidía. Mi pasaporte, mi identificación, incluso mis registros bancarios, nada existía. Yo no existía. Corrí de vuelta al bar, pero el viejo que me había advertido ya no estaba. Pregunté por él y me dijeron que nunca había habido alguien con esa descripción en la ciudad. En el espejo del baño me miré fijamente. Seguía ahí, pero de alguna manera algo de mí había sido borrado. Y ahora, por primera vez en mi vida, no estaba seguro de poder regresar. Siempre fui escéptica. En el negocio inmobiliario, uno se topa con muchas historias extrañas, propietarios jurando que escucharon pasos en una casa vacía, vecinos inventando leyendas locales para devaluar un terreno, ese tipo de cosas. Pero nunca imaginé que yo misma sería la protagonista de uno de esos relatos. En 2019, me contrataron para evaluar unas tierras en el interior, algo que parecía un trabajo sencillo. Recibí las coordenadas, revisé los registros y todo parecía en orden, excepto por un detalle: nadie que yo conociera, ni siquiera otros agentes de la región, había oído hablar de ese pueblo. No me pareció preocupante, lugares pequeños suelen pasar desapercibidos. Pero cuando llegué, me di cuenta de que este no era el caso. El camino era largo y rodeado de un bosque denso, el tipo de sendero que parece no tener fin. Mi GPS indicaba que estaba cerca, pero no había señales, ni rastros de vida. Cuando finalmente crucé la entrada del pueblo, un escalofrío me recorrió la espalda. Las calles estaban bien pavimentadas, las casas tenían fachadas cuidadas, pero algo estaba mal. No había nadie. Ni niños jugando, ni perros ladrando, ni cortinas moviéndose con alguien espiando a la recién llegada. Pero lo que me heló la sangre fue que todo parecía ocupado, ropa tendida en los patios aún ondeaba con la brisa ligera, autos estacionados frente a las casas y, en algunas mesas, platos con comida recién servida. Como si alguien estuviera a punto de sentarse a comer y hubiera salido solo por un instante. Pero no había ni un solo sonido. Ningún sonido humano. Aparqué el auto en medio de la calle, no había nadie que me dijera lo contrario, y bajé a echar un vistazo. El silencio era asfixiante. Incluso en el campo esperas escuchar algo: pájaros, el viento en los árboles, quizá el rugido distante de un motor. Pero ahí, nada. Era como si el pueblo estuviera atrapado en un instante congelado en el tiempo. Decidí entrar en la primera casa, una construcción sencilla de madera clara, con un porche espacioso. La puerta estaba abierta de par en par, pero no había señales de fuerza. Un leve aroma a café aún flotaba en el aire, y sobre la mesa de la cocina había un plato de huevos revueltos con tostadas intactas. Toqué el plato. Todavía estaba caliente. Sentí una presión en el pecho. Quienquiera que viviera ahí no podía haber salido hace mucho. ¿Pero a dónde se habían ido? Subí las escaleras con cautela, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. Había fotos en las paredes. Mi estómago se revolvió al notar un patrón inquietante. Todas las imágenes mostraban a la misma familia, pero en diferentes épocas. La calidad de las fotos variaba, algunas amarillentas y antiguas, otras digitales y perfectamente nítidas.
pero los rostros eran los mismos. El mismo hombre, la misma mujer, los mismos niños, repitiéndose en décadas distintas. La ropa y los escenarios cambiaban acorde a cada época, pero sus caras nunca. Como si esa familia no envejeciera. O peor, como si hubieran estado ahí por generaciones sin cambiar jamás. Mis manos comenzaron a temblar y un presentimiento aterrador me invadió. Necesitaba salir de ahí. Bajé las escaleras apresurada. Quería irme, pero al mismo tiempo sabía que tenía que entender qué estaba pasando. Crucé la calle y entré en otra casa. El mismo escenario, puerta abierta, muebles intactos, comida fresca en la mesa. Y las fotos. Siempre las fotos. Diferentes casas, pero los mismos rostros. Como si todo el pueblo estuviera habitado por una única familia que se replicaba una y otra vez. Intentaba encontrarle lógica, una comunidad aislada. Una secta extraña, pero nada tenía sentido. Fue entonces cuando noté algo que me inquietó aún más. En todas las casas, los relojes de pared marcaban la misma hora. Exactamente las 14:17. Pero mi celular decía que ya pasaban de las 15. Lo primero que pensé fue que tenía que largarme. Corrí de vuelta al auto y cerré la puerta de golpe, tratando de encender el motor. Nada. El coche, que minutos antes funcionaba perfectamente, ahora no respondía. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero no me sorprendió ver que no había señal. El aire se sentía más pesado, como si el propio pueblo me estuviera observando. Inspiré profundo, intentando mantener la calma, y entonces lo vi a través del retrovisor, una sombra moviéndose dentro de una de las casas. Por un segundo, sentí alivio. Por fin, alguien. Pero cuando volví a mirar, la silueta ya no estaba ahí. Y fue entonces cuando el celular vibró en mis manos. Una llamada de un número desconocido. Mis dedos temblaban cuando deslicé la pantalla para contestar. Antes de que pudiera decir nada, una voz femenina susurró al otro lado de la línea. Ahora vives aquí. El sonido era distorsionado, apagado, pero había algo aterrador en él. Porque era idéntico al mío. Una versión más ronca, más grave, pero definitivamente mi voz. Mi estómago se encogió y mi mente entró en pánico. ¿Quién eres?, logré preguntar con la voz entrecortada. No hubo respuesta. Solo una respiración lenta y pesada antes de que la llamada se cortara. El silencio volvió a adueñarse del lugar, pero ahora se sentía más opresivo, como si algo invisible estuviera al acecho, esperando a que hiciera mi próximo movimiento. Salí del auto y corrí sin rumbo, desesperada por encontrar alguna pista, cualquier cosa que me dijera dónde estaban todos. Entré en más casas, revisé cajones, abrí armarios, pero siempre era lo mismo, todo en su lugar, todo listo para ser usado, pero nadie ahí. Como si todo el pueblo hubiera sido abandonado en medio de una rutina normal y yo fuera la única pieza fuera de lugar. Hasta que vi algo diferente. Sobre una cómoda, en una de las casas, había un portarretratos caído. Lo recogí y mi respiración se aceleró al notar que, entre los mismos rostros repetidos, había uno nuevo. Uno que conocía bien. El mío. Eso no tenía sentido. La foto parecía antigua, desgastada por el tiempo, pero mi rostro estaba ahí, entre esas personas que nunca cambiaban. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Pasé los dedos sobre la imagen, buscando una explicación racional. Tal vez era solo una coincidencia, alguien que se parecía a mí. Pero cuanto más miraba, más lo sabía. No era solo parecido. Era yo. La misma estructura facial, la misma cicatriz discreta en la ceja, la misma mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No debía estar ahí. Algo estaba terriblemente mal. Tiré la foto y salí apresurada, tropezando con la alfombra. Necesitaba irme lo más rápido posible, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me jalara hacia atrás. Cuando llegué a la calle, vi algo que me hizo detenerme en seco. En medio del camino desierto, justo frente a mí, había una mujer. Estaba ahí, observándome. Primero vino el impacto. Luego, el miedo.
porque aunque la distancia me separaba de ella, ya lo sabía. Tenía mi mismo cabello, mi misma postura, mis mismos ojos. Cuando dio un paso hacia adelante, vi su rostro con claridad. Era yo. Pero no era un reflejo. No era un truco de luz. Era real. Una versión de mí, un poco mayor, con una expresión vacía y una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Mi respiración se volvió errática. Quise correr, pero mis pies no respondieron. La otra yo inclinó la cabeza, como analizando a un animal asustado, y entonces abrió la boca para hablar. Pero ningún sonido salió. Solo ese silencio sofocante que ahora pesaba como si el mismo aire estuviera en mi contra. Quería gritar, pero mi voz simplemente no salía. El aire se volvía cada vez más pesado. La mujer, o lo que fuera que fuese, seguía mirándome, inmóvil, excepto por su sonrisa, que se ensanchaba de una manera extrañamente artificial. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis piernas estaban rígidas, como si el suelo mismo me hubiera atrapado. Fue entonces cuando lo oí. No venía de ella, sino de mi alrededor. Un susurro, bajo, ininteligible, surgiendo desde todas partes. Cerré los ojos por un segundo, intentando calmar mi mente, y cuando los abrí de nuevo, había más de ellas. Más versiones de mí. En los jardines, en las aceras, entre los árboles. Algunas sonreían, otras solo me observaban con una expresión vacía, como si estuvieran esperando algo. Estaba rodeada. Mi cuerpo por fin reaccionó. Giré sobre mis talones y corrí sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo que tenía que salir de ahí. Pero cuanto más corría, más todo parecía igual. Las casas, las calles, las malditas fotos tras las ventanas. Como si la ciudad entera se estuviera doblando sobre sí misma, atrapándome en un ciclo sin fin. Mi corazón retumbaba en mis oídos, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué el celular de nuevo, marcando cualquier número, lo que fuera, pero antes de que pudiera hacer una llamada, vibró solo. Número desconocido. Contra toda mi voluntad, contesté. El mismo silencio al otro lado de la línea. Entonces, una voz surgió, fría y baja, pero esta vez no era un susurro. Era clara, firme, y tenía un tono de certeza absoluta. Te lo dije. Ahora vives aquí. Mis dedos se aflojaron y el celular se escurrió de mi mano, cayendo al asfalto con un golpe seco. Mi mente gritaba que no creyera lo que había escuchado, pero algo dentro de mí sabía que no era una advertencia. Era un hecho. Estaba atrapada ahí. Mi pecho ardía por la respiración entrecortada y mis piernas empezaban a fallar, pero seguí corriendo. Las casas pasaban a mi lado como manchas borrosas, pero nada cambiaba, como si estuviera atrapada en un corredor infinito. Hasta que, de repente, todo quedó en silencio. No un silencio normal, sino absoluto. Ni el susurro del viento, ni el crujir de las hojas, ni siquiera el sonido de mis propios pasos. Me detuve en seco, con el cuerpo temblando. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no estaba en la ciudad. Estaba de vuelta en la carretera. Mi carretera. Mi auto seguía allí, exactamente donde lo había dejado, y el GPS en el tablero aún parpadeaba, señalando las coordenadas de una ciudad que, aparentemente, ya no existía. Subí al auto en un frenesí, cerrando las puertas con seguro, como si eso pudiera protegerme. Giré la llave en el encendido, y esta vez el motor arrancó de inmediato. Sin dudarlo, metí el cambio y aceleré. El miedo seguía ardiendo en mi mente, pero la carretera frente a mí parecía real, sólida. Solo cuando ya estaba lejos, kilómetros de distancia, me atreví a mirar por el retrovisor. A la orilla del camino, inmóvil y observándome, estaba ella. Yo. La versión de mí que me había encontrado en la ciudad. Sus ojos seguían fijos en los míos, y esa extraña sonrisa aún estaba ahí, como si dijera, puedes correr. Pero siempre volverás. Seguí conduciendo, con los ojos clavados en la carretera, negándome a mirar atrás. El volante estaba resbaloso por el sudor de mis manos, y mi pecho dolía por la respiración irregular.
Mi mente gritaba que no parara, que nunca más volviera a mirar ese lugar. Después de un tiempo, no sé si minutos u horas, el GPS por fin mostró un nombre conocido. Estaba de vuelta en una zona mapeada, en un lugar donde existían personas. Cuando vi la primera gasolinera, detuve el auto y me desplomé sobre el volante, intentando calmar los temblores. Saqué el celular. Aún sin señal. Pero el historial de llamadas mostraba la última. Número desconocido. Como si quisiera demostrarme que todo fue real. Nunca más intenté encontrar esa ciudad. Pasé semanas buscando en los mapas, pero era como si nunca hubiera existido. Ninguna coordenada, ningún registro, nada. Volví a la oficina y le inventé una excusa al cliente, diciéndole que la zona estaba fuera de mi alcance. Tenía que seguir adelante. Pero a veces, tarde en la noche, cuando estoy sola en casa, mi teléfono vibra. Siempre un número desconocido. Nunca contesto. Nunca más. Porque, en el fondo, sé lo que pasará si lo hago. La voz del otro lado volverá a susurrar. Y esta vez, no sé si podré escapar. Nunca fui de creer en esas cosas. Fantasmas, espíritus, esas historias de gente que no puede seguir adelante, siempre pensé que eran formas que las personas encontraban para lidiar con el duelo. Pero después de lo que pasó con mi hermano, ya no sé qué pensar. Eso fue hace 3 años, pero todavía recuerdo cada detalle. Yo tenía 18 y él, Nico, solo 13. Vivíamos en un pueblo pequeño, un lugar donde todo el mundo se conoce y cualquier tragedia se esparce rápido. El río que atravesaba la ciudad, el río de las almas, ya se había llevado algunas vidas antes. Sus corrientes eran traicioneras y el agua, oscura y helada. Pero a Nico le encantaba ese lugar. Siempre fue más valiente que yo, siempre queriendo explorar, nadar más lejos. El día que se ahogó, yo no estaba ahí. Debería haber estado. Los días después de su muerte fueron un borrón. Las búsquedas, las miradas de lástima, mamá llorando, el silencio asfixiante en casa. Traté de seguir adelante, intenté enterrar todo eso junto con él. Pero entonces empezaron los sueños. Al principio, solo destellos, el agua girando en espiral, manos sumergidas intentando alcanzar la superficie, burbujas de aire subiendo lentamente. Pero luego llegó la voz. En el sueño, siempre estaba en la orilla del río y lo escuchaba llamarme. Su voz era débil, húmeda, ahogada. Andrés, ayúdame. Al principio, pensé que era solo mi cerebro procesando la pérdida, una pesadilla recurrente. Pero la voz se hizo más clara, más insistente. Y luego llegó el día en que la oí estando despierto. Estaba sentado cerca de la orilla del río, tratando de despejar mi mente. Hacía tiempo que no iba allí, pero ese día algo me atrajo de vuelta. Quería enfrentar eso, intentar cerrarlo de una vez. Llevé mi celular conmigo y empecé a grabar algunos sonidos, una vieja manía mía, capturar el viento moviendo los árboles, el sonido del agua golpeando las piedras, el canto de los pájaros. Era una forma de sentirme presente, de atrapar momentos en algo tangible. Cuando terminé, me puse los auriculares y presioné play. Al principio, solo los sonidos naturales. Pero entonces, en medio del murmullo del río, apareció una voz. Débil, arrastrada, casi devorada por la corriente. Andrés. Un susurro ronco, pero inconfundible. Mi sangre se heló. Era Nico. Mi hermano. Mi hermano muerto. Mi corazón latía con fuerza. Lo escuché una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez un error en el audio, alguna interferencia de radio, algo que tuviera sentido. Pero no podía ser un accidente. Su nombre fue pronunciado pausadamente, como si alguien estuviera justo al lado del micrófono, tratando de llamar mi atención. El sonido era nítido. Mis manos temblaban cuando corrí a casa y le mostré la grabación a mi madre. En cuanto la voz de Nico salió por el altavoz, su rostro palideció y quedó inmóvil. Por un momento, pensé que se desmayaría.
Entonces, sin decir una palabra, agarró mi celular con fuerza, abrió la grabación y, con una desesperación que nunca le había visto antes, presionó el botón de eliminar. «Nunca vuelvas ahí», fue lo único que dijo. Su voz no era de enojo, sino de puro miedo. Y entonces, esa noche, lo imposible sucedió. No podía dormir. La imagen de mi madre borrando la grabación no salía de mi cabeza. La forma en que reaccionó. No fue sorpresa, no fue duda. Fue puro terror. Como si supiera algo que yo no. Pero lo que más me inquietaba era que todavía podía oír la voz de Nico en mi mente. Su tono no era solo un llamado, era una súplica. Me revolví en la cama por horas, hasta que mi celular vibró en la mesita de noche. Lo tomé sin pensar y, cuando miré la pantalla, mi garganta se secó. Era un mensaje de texto. Del número de Nico. Ese número que había sido desactivado poco después de lo que pasó. Vuelve. Encontré una forma. Me quedé mirando ese mensaje durante lo que parecieron horas. Traté de pensar racionalmente. Alguien debía estar jugando conmigo. Algún error del sistema. Pero, ¿y la grabación? ¿Y los sueños? ¿Qué demonios estaba pasando? Mis dedos flotaban sobre la pantalla, inseguros, y antes de darme cuenta, escribí, ¿quién eres? El mensaje quedó ahí, como un anzuelo lanzado a un mar de sombras. Y entonces, aparecieron los 3 puntos en la pantalla. Alguien estaba escribiendo. Todo mi cuerpo se tensó. Pero de la nada, los puntos desaparecieron. No se envió nada. Esperé. 1 minuto. 2. 10. El silencio en la habitación se volvió espeso. Miré hacia la ventana y, por un instante, tuve la sensación de que algo, afuera, también me estaba observando. No dormí esa noche. Me quedé ahí, acostado, sujetando el celular como si fuera a darme alguna respuesta. Pero nada pasó. Ningún otro mensaje. Ninguna llamada. Cuando el sol empezó a salir, me levanté de la cama sin sentir mi cuerpo, como si flotara entre la realidad y una pesadilla extraña de la que no podía despertar. Necesitaba respuestas. Mi madre no me diría nada, eso estaba claro. Entonces, solo había un lugar a donde podía ir. Agarré mi mochila, metí una linterna y una botella de agua y salí sin hacer ruido. Mi destino, el río de las almas. Sabía que era una idea estúpida, pero no podía evitarlo. Nico me estaba llamando. Lo sentía. Cuando llegué a la orilla del río, el día apenas estaba amaneciendo y todo estaba demasiado silencioso. Sin viento, sin pájaros. El olor a tierra húmeda era fuerte y el agua seguía corriendo impasible, como si nada hubiera cambiado. Pero algo era diferente. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta, y entonces lo vi. Allí, justo en la orilla del río, había huellas. Huellas mojadas, yendo y viniendo del agua. Eran pequeñas. Eran de Nico. Mi estómago se revolvió. Mi respiración se volvió superficial. Eso no tenía sentido. Me arrodillé y toqué la tierra. Todavía estaba húmeda. Como si alguien hubiera pasado por ahí hace apenas unos minutos. Un escalofrío recorrió mi nuca. Y fue entonces cuando lo oí. Aquel mismo susurro, viniendo desde la corriente. Andrés. Quería correr, pero no podía. Era la misma voz de la grabación, solo que ahora no salía de unos auriculares. Estaba ahí. En el mundo real. En medio de aquel río traicionero que ya se había llevado tantas vidas. Mis manos sudaban, mi corazón martillaba en mi pecho. Miré hacia el agua, tratando de ver algo. Y entonces lo vi. En medio de la corriente, entre las olas turbulentas, apareció una figura pálida. Primero, solo un reflejo extraño, distorsionado por el movimiento del agua. Luego, se hizo más nítido. Era un rostro. Pequeño, mojado, con los ojos muy abiertos. El rostro de Nico. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. No parecía un fantasma. Parecía real.
como si estuviera ahí, atrapado, esperando. «Ayúdame». Su voz no sonaba enojada, no sonaba amenazante. Solo desesperada. Como alguien que ha pasado demasiado tiempo en un lugar del que no puede salir. Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la orilla. Mis manos temblaban, mi mente gritaba que me fuera, pero otra parte de mí decía que era mi hermano. Que no podía simplemente darle la espalda. Y entonces, algo emergió del agua detrás de él. Una sombra oscura, alargada, como dedos subiendo desde la superficie. El rostro de Nico se torció de pánico. «Corre». Su voz cambió. Ya no era un llamado de auxilio. Era una advertencia. Algo lo jaló hacia abajo, y entonces, el río quedó en calma otra vez, como si nada hubiera pasado. Yo corrí. Y nunca volví. Solo dejé de correr cuando llegué a casa, con las piernas temblorosas y el pecho ardiendo. Mi cuerpo entero temblaba, y sentía un sabor metálico en la boca, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin respirar. Entré cerrando la puerta detrás de mí, tratando de calmarme, pero mi mamá ya estaba en la cocina, mirándome como si supiera exactamente lo que había pasado. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo el pesado silencio llenaba el ambiente. Entonces, ella bajó la mirada y dijo: «Él todavía está allí, ¿verdad?». Su voz era extrañamente tranquila, pero había algo en ella. Un cansancio, una resignación, como si ya esperara eso. Tragué en seco y conté todo. La grabación. El mensaje. Lo que vi en el río. Ella escuchó sin interrumpirme, solo apretando las manos juntas sobre la mesa, los dedos pálidos de tanta fuerza. Cuando terminé, cerró los ojos y susurró: «Oré para que eso no te pasara a ti también». Mi pecho se apretó. Un peso extraño se instaló en mi cabeza. «¿Eso qué?», pregunté, sintiendo que mi voz vacilaba. Pero ella solo negó con la cabeza, como si negarme la respuesta fuera protegerme de algo. «Él te llamó. Pero no puedes volver». Esa fue su última advertencia. Nunca más volví al río de las almas. Nunca más escuché la voz de Nico. Los sueños desaparecieron. Por un tiempo, pensé que todo había terminado. Pero luego, el año pasado, mi mamá falleció y tuve que organizar sus cosas. Fue cuando encontré una caja, escondida en el fondo del armario, cubierta de polvo. Dentro, había un teléfono antiguo, apagado desde hacía años. El celular de Nico. Mi cuerpo se enfrió. Tomé el aparato con las manos sudorosas y, sin pensarlo, lo encendí. La pantalla se encendió, parpadeando débilmente. Solo había un mensaje en la pantalla, nunca abierto. Mi corazón se detuvo cuando leí: «Vuelve. Encontré una manera». Soy Emilio, periodista de una pequeña ciudad olvidada por el resto del mundo. Trabajo en el semanario local, cubriendo de todo un poco: política, eventos del barrio, denuncias que rara vez dan en algo. Mi vida era una rutina predecible hasta que esa carnicería comenzó a llamar la atención. Pequeña, discreta, casi ignorada durante años, de repente se convirtió en la referencia en la ciudad. La gente hablaba con entusiasmo de la carne, describiendo el sabor como algo que nunca habían experimentado antes. Algunos viajaban kilómetros solo para comprar un pedazo. Eso, por sí solo, ya era intrigante, pero lo que realmente me inquietó fue otro patrón que comenzó a surgir en mis anotaciones: desapariciones. Nada que hiciera ruido, nada que involucrara a residentes influyentes. Eran migrantes, vagabundos, gente sin familia cerca. Y todos desaparecían en las cercanías de esa carnicería. Me obsesioné con esto. Comencé a observar el movimiento de la carnicería, a conversar con los clientes, a tratar de entablar conversación con el dueño. El hombre, un sujeto alto y corpulento llamado Rogerio, siempre me atendía con una sonrisa tranquila. Le pregunté de dónde venía la carne y dio respuestas vagas, mencionando proveedores que nadie en la ciudad conocía. Un día, me arriesgué a ir más lejos. Comenté, como quien no quiere la cosa, sobre las desapariciones en la región. Él se rió.
No una risa casual, sino algo profundo, cargado de diversión genuina. Las personas desaparecen todo el tiempo, amigo. Esta ciudad se traga a la gente. Después de eso, me miró de una manera que me puso los pelos de punta. Me quedé con esa sensación todo el día, como si hubiera tocado algo que debería haber dejado en paz. Esa risa siguió resonando en mi cabeza. No era solo desdén, era como si Rogerio supiera algo que yo jamás entendería. Comencé a investigar más a fondo. Hice preguntas discretas a la policía local, que trató las desapariciones como casos comunes, gente que decidió irse sin avisar. Fui tras registros, revisé cámaras de seguridad en las calles cercanas, conversé con dueños de comercios. El patrón se repetía, personas vulnerables desaparecían sin dejar rastro, siempre cerca de la carnicería. Pero lo que realmente encendió la alarma fue un detalle extraño. Un proveedor de carne de otra ciudad mencionó, sin saber de mi investigación, que nadie nunca había oído hablar de ese tal Rogerio en los mercados de Matanza. ¿Cómo conseguía carne suficiente para abastecer a tanta gente? ¿Y por qué nadie parecía preguntarse esto? La gente estaba demasiado fascinada con el sabor para cuestionarlo. Fue entonces cuando decidí llevar un poco de esa carne para análisis. Conseguí una muestra fingiendo interés en comprar un trozo grande para un supuesto asado. Luego, por intermedio de un amigo en el área de biología, la envié a un laboratorio universitario. Esperaba encontrar alguna irregularidad común, tal vez carne de origen dudoso o algo adulterado. Pero lo que recibí me heló hasta los huesos, la muestra no correspondía a ninguna especie de ganado conocida. No era vaca, cerdo, oveja ni nada que debería estar siendo vendido. El ADN era humano. Mi amigo me llamó alarmado, preguntando dónde había conseguido eso. Yo colgué el teléfono sin responder, sintiendo mi estómago revolverse. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí gritaba que estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, me desperté con la mente nublada, pero decidido a confrontar a Rogerio. Pasé por el periódico antes y le conté todo a mi editor, quien se rió en mi cara. Eso debe ser un error de laboratorio, Emilio. ¿Quieres acusar a un comerciante respetado de vender carne humana? Vas a terminar siendo demandado. Pero yo sabía que no era un error. Algo dentro de mí no dejaba que esa historia muriera. Tomé mi grabadora, mi cámara y me dirigí directamente a la carnicería. El timbre de la puerta sonó cuando entré, pero el lugar estaba vacío. El olor metálico de la carne aún impregnaba el aire, pero no había nadie en el mostrador ni en los fondos. Todo parecía abandonado, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Fue entonces cuando vi, sobre la superficie de mármol donde antes se encontraban los cortes frescos, solo había un pedazo de papel doblado. Con los dedos temblorosos, tomé la nota. Estaba escrita a mano, con una caligrafía apresurada, casi garabateada. 3 palabras nada más, pero suficientes para hacer que mi sangre se helara. También comiste. Mi cuerpo entero se puso frío. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que apoyarme en el mostrador. ¿Era una advertencia? ¿Una provocación? ¿O simplemente un recordatorio de algo que ya debería saber? Los recuerdos volvieron como una bofetada, el asado en la casa de mi vecino, los elogios a la carne suave como mantequilla, la primera vez que la probé y me pregunté de dónde venía un sabor tan distinto. Yo había comido. Dios mío, yo había comido. Salí de la carnicería como si estuviera en trance. El mundo a mi alrededor parecía diferente, como si un velo se hubiera arrancado de mis ojos. La ciudad continuaba con su rutina tranquila, las mismas caras en las mismas esquinas, pero ahora veía todo de otra manera. Quería gritar, contarle a alguien, pero ¿quién me creería? ¿Quién iba a escuchar a un periodista de un pequeño periódico diciendo que habíamos comido carne humana sin saberlo? Traté de llamar a mi amigo del laboratorio, pero la llamada no se completaba. Fui hasta su casa y golpeé la puerta insistentemente, pero nadie contestó. Los vecinos dijeron que él se había ido la noche anterior, dejando todo atrás. Sin aviso. Sin huellas. Como la carnicería. Como los desaparecidos.
El miedo comenzó a infiltrarse en mí de una manera que nunca había sentido antes. No era un pavor inmediato, de esos que te hacen correr. Era algo más profundo. La sensación de que ya estaba marcado, de que algo, o alguien, me estaba observando. En los días siguientes, traté de seguir con mi vida normalmente, pero pequeños detalles empezaron a atormentarme. Autos que nunca había visto estacionados cerca de mi casa. Llamadas que, al atender, quedaban en silencio por largos segundos antes de desconectarse. Una noche, me desperté con la impresión de que alguien estaba en mi cuarto. El aire estaba pesado, casi irrespirable. Registré todo el apartamento, pero no había nadie. Aún así, no pude dormir. El peso de esa nota seguía conmigo. Yo también comí. La ciudad tragaba gente. Las palabras de Rogerio volvieron a mi mente como un susurro siniestro. No importaba lo que hiciera, la ciudad siempre seguiría su curso. Desapariciones, carne de origen dudoso, rostros nuevos que nadie cuestionaba. Yo nunca podría probar nada. La policía no se importaba. Los residentes no querían saber. Pero había una elección que podía hacer, nunca volver. Y eso hice. Nunca más pisé allí, nunca más mencioné nada a nadie. Pero a veces, cuando estoy solo, juro que siento ese olor metálico en el aire. Trataba de convencerme de que estaba paranoico. Que tal vez todo era una coincidencia, un error de laboratorio, un juego de mi mente tratando de conectar puntos dispersos. Pero el miedo era real. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parecía suspendido en el tiempo, oía cosas. Pequeños crujidos en la madera del suelo, como si alguien estuviera parado allí, solo observándome. Comencé a notar sombras moviéndose por el rabillo del ojo, siempre demasiado rápidas para estar seguro de lo que vi. Y entonces llegaron las cartas. 3 sobres, sin remitente, deslizados por debajo de la puerta de mi apartamento. Todos con una sola frase escrita, siempre la misma: también comiste. Ya me había ido de la ciudad. Ya había borrado cualquier rastro de mi investigación. Pero ellos sabían dónde estaba. Todavía me estaban observando. Ya no pude dormir bien después de eso. Me preguntaba si Rogerio realmente había desaparecido o si simplemente cambió de nombre, de ciudad, comenzando todo de nuevo. Tal vez nunca lo descubra. Todo lo que sé es que ahora, cada vez que entro a una carnicería, que veo un pedazo de carne roja y jugosa expuesto en la vitrina, mi mente vuelve a esa nota en el mostrador. Mi apetito murió ese día. Y cada vez que pruebo carne, un pensamiento me atormenta, latiendo en el fondo de mi mente como un parásito: ¿realmente sé lo que estoy comiendo? Porque la verdad es que, no importa a dónde vaya, nunca más comeré carne sin pensar en el sabor de esa primera mordida. Cuando me mudé a esta casa en el campo, solo quería un poco de paz. Después de años viviendo en la ciudad, entre bocinazos, vecinos ruidosos y departamentos diminutos, parecía una buena idea empezar de nuevo en un lugar tranquilo. La casa era antigua, pero espaciosa, con un patio grande y una cerca baja que daba a un campo abierto. Al principio, todo parecía perfecto. El único detalle que me incomodaba un poco era un viejo pozo en el fondo del patio. Estaba cubierto por una tapa de concreto agrietada, llena de hojas secas y musgo. Los vecinos comentaban que el dueño anterior lo había sellado hacía muchos años, pero nunca me explicaron por qué. Me pareció raro, pero no le di importancia. Solo que, de noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, podía jurar que oía un goteo proveniente de esa dirección, como si aún quedara agua dentro. Una noche, mientras limpiaba el patio, encontré algo inesperado cerca del pozo, una pequeña llave oxidada, medio enterrada en la tierra. No era gran cosa, pero me recorrió un escalofrío, como si hubiera desenterrado algo que debía quedarse ahí para siempre. Guardé la llave en el bolsillo y seguí con lo mío, pero no podía dejar de pensar en ella. Esa noche fue la primera vez que exploré la casa de verdad, observando cada rincón con más atención. Subí al ático, revisé cajones olvidados, pero fue en el sótano donde encontré lo más extraño. Allí,
escondida en el suelo de madera, había una trampilla que no había notado antes. Era pequeña, casi imperceptible, como si la hubieran hecho para que nadie la encontrara. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sin pensarlo mucho, me arrodillé y tiré de la tapa. Un olor a polvo y madera vieja llenó el aire, y dentro de ese compartimento oscuro había una caja de madera cubierta de telarañas. Con las manos temblorosas, la saqué y la puse en el suelo del sótano. Era pesada y crujía como si no la hubieran abierto en décadas. Después de varios intentos, logré levantar la tapa, revelando un montón de viejas cintas de casete cubiertas con una fina capa de polvo. Lo que más me inquietó fue que todas estaban sin etiqueta, solo plástico negro y la cinta magnética expuesta. ¿Quién guardaría algo así, escondido en el suelo? Mi instinto me decía que cerrara la caja y olvidara que la había encontrado, pero la curiosidad me ganó. Tomé una cinta, subí a la sala y, por suerte, recordé que tenía un viejo reproductor de casetes que había venido con la mudanza. Puse la cinta dentro, presioné play y, por un momento, solo escuché estática. Entonces, escuché la voz. Era una voz infantil, ronca y apagada, como si estuviera susurrando muy cerca del micrófono. «Todavía estamos aquí abajo», dijo. Salté de la silla y apreté el botón de stop con tanta fuerza que casi rompí el aparato. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando el silencio absoluto de la casa. ¿Quién grabaría algo así? ¿Y por qué? Respiré hondo y, tratando de mantener la calma, rebobiné la cinta un poco y volví a presionar play. La estática regresó, seguida de un ruido bajo, como si algo se arrastrara por el suelo. Luego, una respiración. Profunda. Irregular. Y, de repente, la voz repitió, más baja y aún más susurrante, «Todavía estamos aquí abajo». Esta vez, no pude escuchar hasta el final. Arranqué la cinta del reproductor y la lancé lejos. La sala parecía más pequeña, sofocante. Mi primer instinto fue convencerme de que era una broma macabra, pero ¿quién haría algo así? ¿Y por qué escondería esas cintas en una trampilla olvidada? Respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez era cosa de mi cabeza, tal vez la cinta estaba dañada y eso distorsionaba el sonido. Pero algo no me dejaba en paz. La frase se repetía en mi mente. Todavía estamos aquí abajo. ¿Abajo de qué? ¿De la trampilla? ¿Del sótano? ¿O del pozo? No quería pensarlo, pero ya era tarde. La idea se me metió en la cabeza como una espina. Saqué la llave oxidada del bolsillo y la sostuve bajo la luz. Tenía que servir para algo, y en el fondo de mi pecho sabía que la respuesta estaba en el patio. Agarré una linterna, me puse las botas y salí de la casa, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba. El viento frío cortaba mi piel y la oscuridad a mi alrededor se sentía más densa de lo normal. Llegué al pozo y deslicé la mano por el borde de concreto agrietado. El sonido del goteo seguía ahí. Cloc, cloc. Con cautela, me agaché y pasé la linterna alrededor de la base. Mis ojos se detuvieron en algo en la pared lateral, casi oculto entre la maleza, una cerradura oxidada. Mis dedos se apretaron en torno a la llave. Mi respiración se volvió pesada. Todo dentro de mí gritaba que soltara la llave y volviera a la casa, pero mis manos ya se movían solas. Con un chasquido seco, la llave entró en la cerradura. Dudé un segundo, luego la giré lentamente. Un clic resonó en el patio y sentí que la traba se soltaba. La tapa de concreto crujió cuando intenté moverla, como si estuviera pegada al suelo. Hice más fuerza, usando todo el peso de mi cuerpo. Entonces, con un último tirón, se deslizó a un lado. El olor que salió del pozo me hizo toser. Era un hedor espeso, húmedo, a tierra podrida y óxido. Iluminé el interior con la linterna, esperando ver solo un agujero oscuro y seco. Pero había agua allí. Agua negra, estancada, reflejando el tenue brillo de mi luz. Y entonces, algo se movió. No fue un reflejo o una sombra. Fue algo real, algo que emergió lentamente de la oscuridad líquida. Mis ojos se abrieron de par en par mientras la linterna temblaba en mi mano.
Primero vi dedos. Pequeños, huesudos, pálidos. Luego, un brazo entero, delgado y alargado, saliendo del agua, como si alguien intentara incorporarse. Quise correr, quise gritar, pero solo podía quedarme ahí, paralizada, viendo cómo aquello se arrastraba hacia la superficie. Cuando apareció el rostro, un escalofrío me recorrió la espalda. La piel estaba arrugada e hinchada, los ojos hundidos y opacos, la boca se movía, pero no emitía sonido. Sin embargo, lo entendí. Todavía estamos aquí abajo. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Quería convencerme de que era un truco de la luz, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero ese rostro estaba ahí. Me veía. Aquella cosa seguía subiendo, y ahora podía ver el resto del cuerpo, o lo que quedaba de él. Demasiado delgado, retorcido, con la piel pegada a los huesos. Y entonces, otro brazo salió del agua, luego otro. No era solo uno. Había más. Manos pálidas empezaron a aferrarse a los bordes del pozo, arañando el concreto con uñas rotas. El sonido era peor que cualquier cosa que hubiera oído. Un rasguido seco, insistente, mezclado con el goteo del agua. Finalmente, recuperé el control de mi cuerpo y di un paso atrás, luego otro, hasta que mi espalda chocó contra la cerca. Baja, débil, pero presente. Era la misma voz de la grabación. Una niña. El sonido venía del pozo, mezclado con la respiración pesada de esas cosas que intentaban salir. No esperé a ver qué sucedería a continuación. Mi instinto me gritó que corriera. Tiré la linterna al suelo y me lancé hacia la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mis pulmones ardían, mis manos temblaban tanto que apenas podían sostener la llave. Me quedé allí, apoyada en la puerta, esperando el sonido de las uñas rasgando la madera, esperando escuchar pasos mojados arrastrándose por el suelo. Pero no pasó nada. Solo silencio. Ese tipo de silencio que pesa en el aire y hace que el tiempo se detenga. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, hice lo único que parecía correcto. Tomé un montón de piedras y tapé el pozo hasta que desapareció de mi vista. Me sequé las manos sudorosas en los pantalones y me metí dentro. Desde ese día, nunca más escuché el sonido de las gotas. En los días siguientes, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Tal vez fuera el miedo apoderándose de mí, tal vez el cansancio, o incluso la oscuridad del patio jugando con mis ojos. Pero algo dentro de mí insistía en que lo había visto. Que realmente escuché esas voces, esas risas distorsionadas. Pasé noches en vela, esperando algún sonido, alguna señal de que eso aún estaba allí. Pero el patio permaneció en un silencio absoluto. Ninguna gota de agua cayendo, ninguna presencia rondando la casa. Poco a poco, volví a mi rutina, tratando de dejar eso atrás, pero cada vez que pasaba por el patio, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Un silencio forzado, como si ese lugar estuviera conteniendo la respiración. Hasta que, un mes después, ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Estaba barriendo el porche cuando vi, justo cerca del lugar donde estaba el pozo, algo brillando entre las piedras que había tirado allí. Mi estómago se revolvió antes de que me agachara para recogerlo. Era la llave. La misma llave oxidada que usé para abrir la cerradura esa noche. Pero recordaba claramente haberla dejado dentro de la casa, al fondo de un cajón. Mi cabeza dio vueltas. ¿Cómo llegó eso allí? ¿Será que solo creí que había cerrado el pozo? ¿Será que aún estaba abierto? Tragué saliva y lancé la llave lo más lejos que pude, sin valor para mirar atrás. No sé qué realmente pasó esa noche. No sé si vi lo que pensé haber visto o si mi mente me jugó una broma. Pero hay algo de lo que estoy segura, nunca más escuché el sonido de agua cayendo. Y, sinceramente, prefiero así. Siempre me han fascinado los lugares abandonados. La sensación de caminar por calles desiertas, donde la vida ya palpita y ahora solo quedan sombras del pasado, siempre me atrajo de una forma casi enfermiza.
Era 2017 y trabajaba como fotógrafo freelance, documentando esos espacios olvidados. Mi portafolio estaba lleno de fábricas en ruinas, escuelas vacías e iglesias cubiertas de polvo. Pero esa semana quería algo más grande, más significativo. Fue cuando encontré referencias sobre una ciudad fantasma en el interior, un pueblo olvidado que no aparecía en los mapas modernos. No había mucha información, solo relatos vagos sobre el lugar que había sido evacuado décadas atrás por razones oscuras. Sin pensarlo dos veces, tomé mi cámara y me dirigí allí solo, emocionado por la idea de capturar algo único. El camino hasta allí fue una pesadilla, kilómetros de tierra compactada, sin señales de vida, rodeados por árboles que parecían inclinarse sobre el camino. La señal del celular desapareció cuando me acerqué a la ciudad, y lo único que me guiaba era el GPS offline, que indicaba un montón de calles sin nombre. Cuando pasé por lo que parecía ser la entrada del pueblo, una extraña presión en el pecho me hizo dudar, como si el aire mismo allí fuera más pesado. El silencio era absoluto, solo roto por el susurro del viento entre las casas derrumbadas. Comencé a explorar lentamente, tomando fotos mientras absorbía la atmósfera asfixiante del lugar. Pero entonces algo me hizo detenerme. En medio de las construcciones decadentes, una casa se destacaba del resto. Las ventanas estaban intactas, las cortinas se movían suavemente y había marcas recientes de huellas en el polvo de la veranda. Eso me inquietó. Era como si esa casa no perteneciera a la ciudad fantasma, como si el tiempo se hubiera negado a tocarla. Me acerqué lentamente, ajustando la cámara para capturar los detalles. Antes de que pudiera tomar la primera foto, la puerta se abrió con un crujido lento y una mujer apareció. Su rostro era pálido y huesudo, con ojos hundidos que me miraron sin prisa. Llevaba un vestido viejo y desteñido que parecía haber pertenecido a otra época. Por un instante, pensé que era una invasora, alguien que había encontrado refugio allí por necesidad. Pero entonces, un hombre alto y delgado apareció detrás de ella, sosteniendo a un niño de la mano. El niño no debía tener más de 8 años, pero había algo profundamente extraño en él. Su rostro estaba sucio y sus ojos eran demasiado grandes, como si nunca hubieran visto la luz de verdad. «No deberías estar aquí», dijo la mujer, su voz rasposa por el tiempo. El hombre detrás de ella solo me miró, sin parpadear. Miré al niño, esperando alguna reacción, pero permaneció inmóvil, con los dedos delgados apretando la mano de su padre. «Solo estoy tomando fotos», respondí, tratando de sonar casual. La mujer inclinó la cabeza, evaluando mis palabras. «Si vas a quedarte, mantente alejado de la mansión», dijo finalmente, señalando una construcción inmensa al final de la calle. No la había notado hasta entonces, medio oculta entre los árboles retorcidos. La estructura era imponente, con columnas agrietadas y ventanas oscuras. Antes de que pudiera preguntar algo, la mujer cerró la puerta, dejándome allí, con la sensación de que algo me observaba al otro lado de la madera. Me quedé parado un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había algo en esa familia que me inquietó. Parecían fuera de lugar, como si no pertenecieran a esta época. La advertencia de la mujer resonaba en mi cabeza, pero, por supuesto, no me iría sin ver la mansión de cerca. Para eso había ido. Tomé mi cámara y seguí por la calle hacia la construcción, sintiendo el peso de esas ventanas vacías observándome. El camino era extraño, el suelo parecía más suave, como si estuviera pisando algo que no debería estar allí. Cuando llegué frente a la entrada, me di cuenta de que el portón estaba abierto. El viento sopló fuerte, como si intentara empujarme hacia atrás. Pero ya había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás. Pasé por el portón y subí los escalones de la veranda. La madera crujió bajo mis pies y la sensación de que algo me seguía se intensificó. La puerta principal estaba entreabierta, revelando un pasillo largo y oscuro. Iluminé el interior con la linterna del celular y di el primer paso hacia adentro. El olor a moho y madera podrida me golpeó de inmediato. Traté de ignorar la sensación de opresión en el pecho y levanté la cámara, tomando una foto del pasillo. El flash iluminó el espacio por un breve segundo y fue suficiente para que viera. Al final del pasillo,
cerca de las escaleras, una silueta se destacaba contra la oscuridad. Mi respiración falló. Bajé la cámara por reflejo, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada allí. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mi curiosidad fue más fuerte. Ajusté la cámara para el modo nocturno y tomé algunas fotos más, registrando el interior de la mansión. El lugar se estaba cayendo a pedazos, pero había señales de que alguien, o algo, aún pasaba por allí. Una silla caída en medio de la sala, marcas extrañas en las paredes y un olor a cera de vela quemada. Subí los primeros escalones de la escalera con cautela, cada paso resonando en el vacío de la casa. La madera crujía como si protestara contra mi presencia. Cuando llegué a la cima, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había un pasillo con varias puertas abiertas, todas oscuras como agujeros sin fin. Algo en ese piso parecía más vivo. Caminé lentamente, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. A cada paso, el silencio parecía volverse más pesado, denso, como si el aire mismo me estuviera observando. Me acerqué a una puerta entreabierta y la empujé lentamente, revelando una habitación cubierta de polvo y muebles rotos. Di un paso dentro y el suelo crujió demasiado fuerte, como si hubiera alguien allí conmigo. El frío en mi nuca se intensificó. Tomé una foto de la habitación y, en ese mismo instante, escuché un susurro detrás de mí. No un sonido cualquiera, sino un susurro directo en mi oído. «Vete». Mi corazón se aceleró. Me giré por reflejo, pero no había nada allí. Solo el pasillo oscuro y vacío. Apreté la cámara contra mi pecho, tratando de controlar la respiración acelerada. Podía jurar que alguien me había hablado. Pero estaba solo, o al menos debería estarlo. Di algunos pasos hacia atrás, con la mirada fija en el pasillo, sintiendo una presión invisible en el pecho, como si algo se estuviera acercando. De repente, un estruendo vino de una de las habitaciones al final del pasillo. Algo cayó o fue derribado. El sonido me congeló en el lugar. Con las manos temblorosas, levanté la cámara y tomé una foto en la dirección del ruido. El flash iluminó el pasillo por un segundo, y en el reflejo de la lente, vi una figura parada frente a mí, inmóvil. Ropa vieja, rostro pálido, ojos vacíos. No tuve tiempo de procesarlo. Tan pronto como la oscuridad volvió a cubrir todo, escuché pasos corriendo hacia mí. Salí corriendo, sin mirar atrás. Bajé las escaleras a tropiezos, el corazón golpeando en mi pecho. El pasillo parecía más largo que antes, como si la casa intentara tragarme. Conseguí llegar a la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. El aire frío de la noche me golpeó como un puñetazo. Corrí sin parar hasta el coche, sintiendo una desesperación irracional crecer dentro de mí. Solo cuando cerré la puerta del vehículo y lo aseguré todo, me di cuenta de que mis manos estaban sudorosas y temblaban sin control. Respiré hondo varias veces, tratando de recuperar el aliento. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, estaba cargado de algo que no pertenecía a este mundo. Arranqué el coche y aceleré para salir de la ciudad sin mirar por el retrovisor. Conduje sin parar durante horas, solo reduciendo la velocidad cuando llegué a una zona con señal de celular. Mi cuerpo entero estaba tenso, la respiración corta, como si aún estuviera atrapado en esa ciudad muerta. El retrovisor parecía llamarme, pero me negaba a mirar. Solo cuando llegué a casa, ya por la mañana, sentí que podía respirar de nuevo. Dejé las llaves en la mesa y tomé la cámara con las manos temblorosas. Necesitaba ver las fotos. Pasé rápidamente por las imágenes de la ciudad, las casas, la mansión, y entonces mi corazón casi se detuvo. En todas las fotos, desde la primera en el pueblo, la figura estaba allí. Siempre al fondo, entre sombras o reflejos, pero siempre mirándome directamente. En algunas estaba lejos, casi imperceptible. En otras, más cerca. Aterradoramente cerca. Pasé todo el día tratando de entender lo que había sucedido. ¿Realmente lo había visto o mi mente me estaba jugando trucos? El cansancio me dominaba, pero sabía que no podría dormir. Entonces, al final de la tarde, mi celular sonó.
Número desconocido. Dudé antes de contestar, pero una voz firme al otro lado se presentó como policía de la región. ¿Estuviste en el pueblo abandonado recientemente?, preguntó. Mi pecho se apretó. Confirmé, preguntando el motivo. Hizo una pausa antes de continuar. Estamos investigando la desaparición de un hombre que visitó el pueblo la semana pasada. Encontramos su coche allí, pero no hay señales de él. Mis ojos se dirigieron directamente a la última foto abierta en la computadora. La figura me observaba desde el fondo del pasillo de la mansión. Solo que, esta vez, estaba más cerca.